Bien, vamos a, vamos a compartir pantalla, vamos a ver una última foto. A compartir pantalla. Fíjense, qué foto bonita. Acá tenemos estos sedimentadores de placas. En vez de placas planas y paralelas, ahora se compran estos módulos que son muy fáciles de transportar porque se arman en obra a partir de una cinta, es una cinta de así como forma hexagonal, se arman estos paneles como si fuese un panal de abeja. Se arman en paquetes y se montan en estructuras de acero inoxidable. Y fíjense, en vez de tener un conducto sumergido, acá tengo esta canaleta de acero inoxidable con una sucesión de vertederos triangulares. Fíjense, líquido clarificado, transparente, se ve la parte superior de estas placas hexagonales, digamos, que forman conductos hexagonales. Esto es lo que más se utiliza actualmente, pero también tienen un problema de deterioro, hay que cuidarlos. También hay que cuidarlos. A ver qué más teníamos acá. Bien, a ver, ingeniero Franco. Bien, ¿se acuerdan de nuestros procesos de coagulación, floculación? Y ahora vemos, ahí está. Vamos de vuelta para acá. Vamos de vuelta para atrás. Presentación. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto, recordando, esta era la primera, segunda clase, nuestro esquema completo para turbidades menores de 1500 unidades nefrométricas de turbidad, o más si es más, ¿qué vamos a hacer? Esas lagunas de presedimentación que hemos visto. ¿Cómo las dimensionamos a esas lagunas de presedimentación? Que en conjunto tengan una permanencia no menor a 24 horas. No menor a 24 horas. Entonces hemos llegado ya hasta acá. Sedimentación. Hemos visto nuestro desalenador, aforador, mezclador rápido, mezclador lento. Ya hemos pasado nuestro proceso de sedimentación de flujo horizontal convencional, de manto de lodos, lo hemos comentado, o acelerada en placas, que es lo que más aplicamos. Ahora, ¿qué viene? Hemos dicho, de este proceso previo de clarificación se complementa o se completa con el proceso de filtración. En este caso, vamos a tener un proceso de filtración rápida. Después de estos procesos de clarificación, esta planta completa tiene este filtro rápido. Bien, habíamos visto que podemos tener otros sistemas simplificados donde tenemos, en vez del filtro rápido y pues el proceso de coagulación, floculación, sedimentación, un clarificador de grava, un filtro rápido. O en este caso, una filtración rápida directa ascendente o una filtración lenta. Bien, vamos a seguir con nuestro proceso convencional, que sirve casi para todo, donde vamos a ver ahora los procesos de filtración rápida. ¿Qué queríamos de nuestro proceso de coagulación, floculación, sedimentación? Y obtener agua con una turbidez no superior a 3 unidades nefrométricas de turbidez. Con 3 unidades nefrométricas de turbidez podemos asegurar que de nuestro proceso de filtración va a salir agua con menos de 0,5 unidades nefrométricas de turbidez. Es muy importante, entonces,
Muy bien. Es decir, que los procesos de filtración se conocían eh, cuando con comunidades ya organizadas de hace 2300 años. Bien, pero hemos dicho que la primera planta de filtración rápida para toda una ciudad se inaugura en Escocia en 1804. Y ahí en más, 1806, decimos que también ahí en Londres, este, se construye una planta de filtración rápida y que en la ciudad de Buenos Aires en 1872, por ahí, 1872. Bien. Quiere decir que esos procesos, ¿qué eran esos procesos de filtración? Era hacer pasar agua por una especie de tamiz de orificios muy chicos y eso se conseguía por un manto de arena. Nosotros intuimos que en ese manto de arena va a retener partículas muy chicas. Si hacemos pasar el agua por ahí, va a retener, va a ser de tamiz, por una acción mecánica, intuitivamente decimos, que van a detener esas partículas, que vamos a bajar esa turbidez. Ahora, los procesos de filtración siempre tienen que estar en general, en todas las aguas superficiales, hacemos procesos de filtración. Hemos visto que en los esquemas, los procesos sin filtración son para aguas de muy buena calidad microbiológica sobre todo, que podemos prescindir de los procesos de filtración cuando el agua tiene menos de 20, número más probable de Escherichia coli cada 100 mililitros. Quiere decir que casi todas las aguas necesitan filtración. Más en este proceso, donde somos 7.000 habitantes en el mundo, que estamos muy pegados unos de otros, entonces nuestros efluentes se transforman aguas abajo en la fuente para los servicios de agua potable. Bien, entonces, adicionalmente, los procesos de filtración son la forma más eficiente de abatir huevos de parásitos y virus, ya que estos elementos, los huevos de parásitos y los virus, son bastante más resistentes a los procesos de desinfección que las bacterias. Entonces, vamos a asegurar una buena separación de estos elementos en este proceso mecánico-químico, mecánico-físico de los procesos de filtración. Después, hemos visto que en el tema, vienen los procesos de desinfección, pero no podemos dejar de hacer filtración si tenemos aguas que en general van a estar contaminadas con poco líquido cloacal, van a tener huevos de parásitos, van a tener virus. Entonces siempre proceso de filtración. Casi siempre proceso de filtración. Bien. Bueno, entonces como estamos diciendo, el proceso de filtración es más que hacer pasar un flujo de agua por un manto de arena. En otros casos, había compañías en Europa del siglo XIX y siglo XVIII que vendían agua por volúmenes chicos, volúmenes donde en paños de lana de oveja, se hacía filtración en esos paños y se clarificaba el agua, es decir, parte de esas propiedades, esos sedimentos se tenían en esos paños de lana de oveja. Bien. Entonces, pero bien, eso extendido a toda la población no se puede hacer más, es decir, si usted compra el agua para su uso personal, sale caro. Digamos, si es un agua de tan buena calidad que inclusive la puedo tomar sin ningún otro tipo de acción, voy a utilizar 20 litros de agua. Sí, 20 litros de agua por día, 50 litros de agua por día, en realidad tomo muy poco, 4 litros, 3 litros, preparo la comida con otro tanto, uso para lavar la vajilla, para lavar la ropa, para bañarme yo, podría llegar a valores tan bajos. Y eso depende de las dificultades que tengo para ir a cafear el agua. Si tengo que ir a cafear el agua más de 1 kilómetro, en general no uso más de 50 litros de agua o más, cerca de 20 litros de agua por habitante y por día. Bien. Pero acá estamos dándole un servicio a toda una población
un servicio moderno, urbano, donde mejoramos la calidad del agua con estos procesos de filtración y le estamos dando, producimos 350 litros por habitante y por día. Por habitante por día. Aparte, se pierde nuestro sistema de contabilidad y en esta red de distribución, pero podemos verificar que ingresan a los domicilios en la provincia de Jujuy, por ejemplo, una media de 22 metros cúbicos por hogar y por mes. Eso hace una media de unos 180 litros por habitante y por día, entre 150 y 180 litros por habitante y por día. Cuanto mayor es el nivel económico de la sociedad o de la familia, más agua gasta, más agua gasta. Bien, hasta se tiene acotado esto, que es una mezcla de posibilidad de utilizar metros cuadrados de la casa, metros cuadrados de jardín, vamos de valores tan bajos, 7 metros cúbicos por vez por hogar, a 35, 40 metros cúbicos por hogar. Esos son los extremos. En general, no hay, en Jujuy no tenemos domicilios que gasten más de 40 metros cúbicos por mes. Bien, bien, entonces, estamos diciendo, última etapa de la clarificación físico-mecánica, la utilización de estos mantos de arena por donde hacemos circular el agua en un flujo descendente, es lo más común. En un flujo ascendente, en algunos casos singulares. Fíjense, esta filtración las podemos clasificar, la más grande es lenta y rápida. Nuestras plantas modernas siempre llevan filtración rápida. Eventualmente podemos tener servicios rurales muy eficientes con filtración lenta. Hasta casi finales del siglo XIX, toda era filtración lenta. Es decir, hacer pasar el agua a presión atmosférica por ese manto de arena, filtración lenta, a valores de producción de carga del orden de 5 a 10 metros cúbicos por metro cuadrado en planta de filtro, por metro cuadrado de filtro de arena. Repetimos, 5 a 10 metros cúbicos por metros cuadrados de arena. Quiere decir que, fíjense, que estamos utilizando un sedimentador convencional de flujo horizontal que trabaje con una tasa media de 30 metros cúbicos por metro cuadrado y por día, quiere decir 30 metros cúbicos contra 5 o 10, necesito hasta 3 veces más superficie de filtro lento que superficie de sedimentador convencional en flujo horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos estos procesos de hacer pasar el agua por la arena, por estos mantos de arena, lentos y rápidos. Estos rápidos comienzan a finales del siglo XIX como una forma de acelerar los procesos de limpieza de estos mantos de arena. Con lo cual, estos filtros rápidos producen en el orden de por lo menos 24 veces más agua filtrada que los filtros lentos. Hemos dicho 5 a 10 metros cúbicos metro cuadrado día para los filtros lentos, no menos de 120 metros por día o metros cúbicos, metros cuadrados por día para la filtración, que puede llegar a 500, 450, 500 metros cúbicos por metro cuadrado. Eso es mucho agua. Bien. Este proceso de filtración, este flujo que va a pasar por nuestro manto filtrante puede hacerse a presión atmosférica o a presión mayor a la atmosférica. Bien. Tanto la filtración lenta como la filtración rápida. Siempre hablando de flujo continuo. Pero bien, hemos dicho, vamos a hacer pasar agua por este manto filtrante. Este conjunto de granos de arena que están tocándose uno al lado de otro, apoyándose
uno al lado de otro, pero sabemos nosotros que tiene una porosidad del orden del 40% que hay. Por esa porosidad, por ese aire, son por donde se forman estos canales por donde pasa el agua y salva esta obstrucción que digamos que es este manto de arena. Entonces, tenemos este ejemplo que vemos acá en el gráfico, decimos, bien, fíjense, tengo un conjunto de granos de arena del orden de los 500 micrones. 500 micrones, estamos hablando de 5 milímetros. Muy bien. 0,5 milímetros. 500 micrones, 0,5 milímetros. Ajá. Un conjunto de granos de 0,5 milímetros tiene canales de 20 a 30 micrones por donde pasa el agua. Ah, qué interesante. 20 a 30 micrones. ¿Y qué tamaño tenía la bacteria? 1 micrón. Bien, por este canal navega piolamente mi bacteria del principio al fin. Y habla de un virus. Un virus por un canal de 20 a 30 micrones circularía sin problema desde la arranque del pito hasta el final, con lo cual su captura sería es imposible, podemos decir, es imposible. Pero bien, ¿pero qué se verifica en la praxis, en nuestros modelos físicos? Que sí, que esas bacterias de un micrón y que esos virus de una milésima de micrón son retenidos en estos granos de arena. Entonces, ¿qué es lo que se buscó para mejorar la modelación de la capacidad de retención? ¿Por qué retenían partículas nuestros granos de arena que forman canales lo suficientemente grandes para que pase sin problema? Entonces, se pensaron primero cuáles eran esos mecanismos de transporte. ¿Cómo de ese mecanismo del líquido que estaba circulando con partículas muy chicas por esos canales entre los granos de arena, cuáles eran los mecanismos por los cuales esa partícula tan chica tomaba contacto con el grano de arena? A eso se le llamó mecanismo de transporte. Ahora, ¿por qué esa partícula, una vez que tomó contacto con el grano de arena, se adhiere al grano de arena, resiste el flujo que está pasando por encima de ella, queda pegada, adherida al grano de arena? Esos fueron los mecanismos que se estudiaron. ¿Cuáles eran los mecanismos de adherencia? Estos mecanismos de transporte y los mecanismos de adherencia explican por qué en estos mantos de arena de canales relativamente grandes, estas partículas tan chicas quedan retenidas. Veamos primero entonces estos mecanismos de transporte, estos mecanismos que explican por qué esta partícula toma contacto con el grano de arena. Veamos, el primero del que habíamos hablado, el cernidrio. Una partícula que tenga un tamaño mayor a los canales por donde pasa el agua, va a tomar contacto con el grano de arena porque no puede pasar por ese canal. Eso es el discernimiento. Eso es un discernimiento. Es decir, esta partícula es más grande que el canal porque tiene que pasar, toma contacto ahí. Discernimiento, grano de arena, primero, más sencillo. Que pensamos que todo era así. No, fíjense. Fíjense, habíamos visto en nuestra sedimentación acelerada de placas que aumentando la superficie de sedimentación aumentamos notablemente la eficiencia y la retención de partículas. Mucha superficie, más posibilidades de sedimentación, de separación. Fíjense, en nuestro volumen de arena hay muchísima superficie. Y esa la midió Camp. Dijo, bueno, en 1 metro cúbico de arena, dice, hay unos 8.000 metros cuadrados de superficie de grano de arena. 8.000 metros cuadrados. Uno dice, no, pero 8.000 metros cuadrados es mucha superficie, sí, pero dice Camp. Muchos de estas superficies están ocupadas porque están pegadas grano con grano. Decimos, y yo he medido, que la superficie útil donde se retienen las partículas puede llegar a ser un 5%, dice. Un 5% de ese volumen. Sigue siendo 440.
metros cuadrados. Quiere decir que hay una gran superficie donde las partículas pueden quedar retenidas, por ejemplo, por sedimentación. Es decir, entre esos canales por donde está circulando el agua, esos canales que está circulando el agua, van a reproducirse condiciones hidráulicas para que la partícula se separe del agua por simple acción de la gravedad. Simple acción de la gravedad. Y con eso toma contacto con el grano de arena, por sedimentación. Después dice, hay mecanismos de intercepción. Ajá. ¿Y eso qué es? Bien, a medida que va pasando el tiempo y hacemos pasar agua con partículas por nuestro manto de arena, muchas partículas ya están sobre el grano de arena. Entonces, alguna partícula que quiere pasar por ese canal, ya está la superficie, ya tiene grano de arena, hay un contacto, hay una retención por intercepción. Es decir, el grano de arena, esta partícula toma contacto con las partículas ya retenidas. Intercepción. Difusión. ¿Se acuerdan que habíamos visto los mecanismos de difusión de las partículas coloidales? En las cuales ellas tomaban todo el volumen en el que estaba disponible para tomar, se dispersaban por todo ese volumen. Esto explica, se explica que en algunos lugares de nuestra caja de filtración, donde el flujo es cero, igual encontramos partículas retenidas. Esas partículas solamente pueden haber llegado hasta ahí. Si no había un flujo que las conduzca, solo pueden haber llegado ahí por difusión. Muy bien. El quinto, el impacto inercial. Si acá tenemos por estas líneas de flujo, viene navegando nuestra partícula, fíjense, esto podría ser un poco mejor así, viene navegando nuestra partícula y acá las líneas de flujo doblan. Esta partícula que tiene mayor densidad puede vencer a esa línea de flujo y por inercia, porque tiene mayor densidad, viajar y tocar el grano de arena. Así quedaría tomando contacto por este impacto inercial. Y por último dice, efecto hidrodinámico. Es decir, vamos a reconocer que el flujo dentro de estos canales es un flujo laminar, que caracteriza al diagrama de velocidades del flujo laminar, que en los bordes del canal la velocidad es cero. Y tiene esta forma parabólica, pero en los bordes la velocidad es cero, se ha pegado la lámina a las paredes de ese conducto. Entonces, una partícula que viene navegando por el medio de este diagrama de velocidades busca los niveles de menor energía y es conducido a tomar contacto con el grano de arena por este efecto hidrodinámico. Muy bien. Entonces, tenemos 6 mecanismos de transporte que nos explican por qué esta partícula de un tamaño mucho menor que el canal por donde es conducida toma contacto con el grano de arena. Vamos a decir también que los mecanismos de cernido, sedimentación e intercepción son los más importantes. Muy bien. Ahora, tenemos esta partícula que toma contacto con el grano de arena. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos de adherencia. Bien, son 3. Las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas electrostáticas y los puentes. ¿Se acuerdan ustedes de física de primer año de las fuerzas de Van der Waals? Decía que son las fuerzas que se generan cuando la separación entre los elementos es del orden atómico, el tamaño de un átomo. Ahí se generan fuerzas de adherencia, fuerzas de Van der Waals. Entonces, esta partícula que tiene ese contacto íntimo con el grano de arena se adhiere por fuerza de Van der Waals. Bien. Pero esas fuerzas de Van der Waals son independientes de las condiciones químicas del agua, entre ellas el coagulante que hayamos echado, el pH del agua. Existen otras fuerzas que son estas fuerzas electrostáticas. Vamos a considerar siempre que
La partícula tiene una carga positiva. Puede tener una carga negativa, pero estas partículas hemos dicho que estos coloides están neutros o pueden tener mucha permanente carga positiva. Los granos de arena se cargan negativamente. Fíjense, los granos de arena, si le estamos haciendo pasar un flujo de agua, se cargan negativamente. Entonces estas partículas neutras o positivas tienen ahí una atracción eléctrica para adherirse al grano de arena. Entonces, el grano de arena, como dice el apunte, toma cargas eléctricas negativas y cualquier partícula que tenga carga positiva fuertemente se va a adherir al grano de arena. Bien. Y por último tenemos como mecanismo de adherencia estos puentes químicos. Estos elementos son estos remanentes de flux, de hidróxido de aluminio, estos polímeros que hemos formado, se adhieren con sus terminales, se adhieren a los granos de arena formando un puente adheriendo la partícula. Es decir, la partícula se adhiere al grano de arena por estos remanentes, estos microflujos que han quedado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces explicamos, sabemos entonces, ahora sí, encontramos una explicación, tenemos esta batería de mecanismos que hacen que la partícula, primero, por los mecanismos de transporte, tome contacto con el grano de arena y después las fuerzas de Van der Waals, las electrostáticas y los puentes químicos adhieren la partícula al grano de arena. Estos puentes químicos, estos se mejoran con el agregado de estos ayudantes de floculación, con estos, hemos dicho, estos polímeros orgánicos, son polímeros orgánicos en estos casos, mejoran la adherencia y mejoran los procesos de clarificación. Bien. En general, con turbidades de 1000, 2000, de 1000, vamos a decir, de 1000, no hacen falta el agregado de estos ayudantes de floculación o ayudantes de floculación. Se resuelve bien con solamente sulfato de sal con coagulante. Bien. Veamos entonces que en el apunte está primero los procesos de filtración lenta. Estos procesos antiguos, estos primeros procesos de flujo descendente y a presión atmosférica que lentamente hacíamos pasar el agua por este manto de arena y obteníamos agua clarificada y además con muy buenas condiciones microbiológicas. Había un abatimiento importante de la microbiología en el resultado de estos filtros lentos. Estos filtros lentos que son, tienen mucha superficie, pero son muy empleados en nuestros medios rurales porque son muy sencillos de operar, son sencillos de limpiar, son sencillos de operar y proveen un agua de muy buena calidad microbiológica. Ahora, están limitados por los procesos de clarificación previa. Estas filtraciones lentas las vamos a utilizar en forma eficiente cuando las turbidades estén por debajo de 50 unidades nefrométricas. Por debajo de 50 unidades nefrométricas de turbidez, no vamos a hacer procesos de clarificación previa. La turbidez óptima para estos procesos de filtración directa, fíjense, filtración directa, es sin proceso de coagulación, floculación previa. Cuando tenemos agua con baja turbidez, digamos 20 de turbidez, o cerca de 50, y le hacemos un proceso de clarificación previo, por ejemplo, vamos a dar más. Tenemos turbidez de más de 100, entonces necesitamos hacer un proceso de clarificación previa antes que pase por el filtro lento. Clarificación previa, coagulación, floculación, sedimentación. Salimos con un agua que tenga 5 de turbidez, por ejemplo. Uno dice, óptimo para que pase por el filtro lento. Y cuando hacemos pasar esa agua clarificada con una sal metálica que ha formado microflux que sí pasan, las cajas de filtración son de una semana. Por el momento eso no nos dice nada. Ahora, cuando tomamos agua con una turbidez natural, es decir, que no hemos agregado coagulante,
no van a aparecer esos microflows. Entonces, las carreras de filtración duran 30 días, 60 días. Entonces, ¿cuál es la velocidad de filtración de estos filtros lentos? Velocidad de filtración equivale a carga superficial. 3, hemos dicho, yo dije 5 a 10, pero podemos ir a 3, pero 5 es un valor mínimo. 5 a 10 metros por día o metros cúbicos, metros cuadrados por día. ¿Cómo son estas cajas de filtración? Estas cajas de filtración son siempre de flujo descendente. Entonces, fíjense, en esta caja de filtración que tiene un tirante de agua de 1,50 m, 2 metros, un manto filtrante que tiene un mínimo de 60 centímetros, un máximo de 1,20 m, y un sistema de drenaje con un manto soporte y un sistema de drenaje. Este manto soporte hace la transición entre los orificios del sistema de drenaje y los granos de arena de este manto filtrante, que son del orden de 0,25 a 0,35 milímetros. El sistema de drenaje, en general, son llanuras u orificios de 10 milímetros. Quiere decir que si pusiéramos en contacto este manto filtrante con el sistema de drenaje, la arena se escaparía por los orificios del manto filtrante. Disculpe un momentito. ¿Hola? No, porque estoy dando clase más tarde, después de las 8, por favor. Muy bien. Bien, entonces, tenemos este manto filtrante con arena de diámetro 0,25 a 0,35 milímetros. Entonces, para hacer una transición, para que este manto filtrante no se nos escape por el sistema de drenaje, le pongo un manto soporte, que es grava de distinto tamaño, formando un filtro inverso, de tal forma que la parte superior de este manto soporte, la grava es de tamaño muy chico, puede ser 2-3 milímetros. Entonces, y así hasta 20 milímetros, grava de 20 milímetros en la parte inferior, donde esa grava ya no se mete, no puede meterse dentro del sistema de drenaje, entonces tengo ese manto soporte. Bien. Entonces, esta es la estructura de la caja de filtración descendente para un filtro lento. Un manto de agua, es un tirante de agua de unos 50 a 2 metros, un manto filtrante, manto soporte, sistema. Veamos por qué queremos asegurarnos. Fíjense acá nos dice de 1,50 m a 2 metros de tirante de agua. ¿Esto por qué es? Fíjense. Los rayos ultravioleta, los rayos del sol, la fracción ultravioleta de la luz blanca es bactericida. Entonces, fíjense, acá tenemos 1,50 m de agua, con velocidades del orden de 5 metros por día. 5 metros por día, quiere decir que 1,50 m lo hacen un tercio de día, 8 horas. Va a tardar 8 horas en ir en un flujo pistón, en ir de este diferencial de volumen de agua para ir desde la superficie hasta recién pasar por el manto filtrante. Fíjense que esta permanencia de 8 horas, cuando es de día, tengo una acción de los rayos ultravioleta que me abaten gran parte de esta microbiología y algunas patógenas. Bien. Además, se producen en esta larga permanencia fenómenos naturales de sedimentación que mejoran la estabilidad. Entonces, este manto de agua, este tirante de agua sobre el manto filtrante, siempre de 1,50 m a 2 metros. Bien. Y después tengo el manto filtrante. El manto filtrante, que hemos dicho que es arena, granos de arena. Hemos dicho también de 0,25 a 0,35 milímetros. Ahora bien, llamamos a nuestro proveedor
de arena, y le decimos, mandame tantos metros cúbicos de arena de 0,25 a 0,35 milímetros. El hombre nos diría, ¿cómo me pongo a medir grano por grano? No, le decimos nosotros que somos ingenieros. Hagamos una curva granulométrica y usted me va a mandar el diámetro de 10 en 0,25, 0,35 milímetros y me va a verificar que el diámetro que pasa el 60% de la muestra, el diámetro del tabique que pasa el 60% de la muestra, la relación entre el diámetro 60 y el diámetro 10 no supere las 3 unidades. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer un ensayo granulométrico de nuestro manto filtrante. Nos conectamos de vuelta, porque nos falta 1 minuto con 42, ya nos conectamos de vuelta. A ver, estamos casi todos. Nos conectamos de vuelta. Vamos allá.